Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, como todas las semanas nosotros vamos a conversar de inmediato con Vladimiro Mujica como vicepresidente de Benamérica, pero más que como vicepresidente de Benamérica, Vladimiro, yo quiero conversar contigo como un hombre de la academia, porque los venezolanos en la disyuntiva política que hemos vivido en los 25 años, yo no sé si perdimos la brújula o estamos siendo útiles o somos un capital humano valedero en las actuales circunstancias para los países de acogida y si eso nos puede fortalecer a mediano plazo para el rescate de la democracia, porque yo creo que a nivel internacional se valora mucho qué cualidad y qué calidad tienen los ciudadanos que emigran de un país determinado a la hora de convocarlos para rescatar a su propio país, porque ese es el juego, ¿no? Yo llego a un país con una herramienta, no tengo la ocupación propia y tengo que reinventarme, pero al mismo tiempo tengo unas reservas formativas y morales y éticas, o sea, que el país que me da acogida sabe que estoy allí circunstancialmente y que puedo ser necesario para que mi propio país se rescate en un momento dado, ¿no? Y en la permanencia acá estoy aprendiendo otras cosas, ¿no? Que de alguna manera también me fortalecen el espíritu de ánimo como eh, ciudadano luchador y combativo, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar sociopolíticamente esa cosa? Porque después del resultado del 28 son muchísimos y muchísimos más los venezolanos que están saliendo y que inclusive se dice que puede equiparar la cifra que ya teníamos afuera de 8 millones o acercársele mucho. Entonces sería medio país entero afuera. Entonces, ¿cómo canalizar todos estos esfuerzos y lograr que los países de la comunidad internacional se identifiquen con nuestra causa y nos ayuden a encontrar las vías y las herramientas jurídicas, institucionales, militares, lo que se quiera, pero una vía, porque del resto, si no, el esfuerzo se está perdiendo adentro, porque el régimen se sigue mofando de los ciudadanos, de los partidos políticos, de cualquiera que le adverse, de los niños, chicos. Ya es un nivel de verdadera eh, bochorno, ¿no? Entonces, dame una valoración como académico sobre este aspecto desde el punto de vista sociopolítico. ¿Qué podemos esperar en estos 2 meses que nos quedan para que de verdad se dé el cambio? Bueno, hola José Antonio. Hola, saludos a ti y a tu audiencia. Mira, tú estás tocando un tema que es muy importante y a su vez que tiene muchas ramificaciones. Para mí, la más importante y que sirve de partida a todas las reflexiones que vienen de seguida es que los venezolanos tenemos que entender que digamos, el gran responsable, para así decirlo en algún momento, la gran sanción que ha ocurrido sobre Venezuela es este régimen de restricción de libertades y de atentado contra la democracia que hemos tenido durante los últimos 25 años. Cuando uno se pregunta, que en algunos casos la gente se ha hecho la pregunta de si las sanciones sobre Venezuela han repercutido sobre eso. Entonces viene la respuesta, la peor sanción sobre Venezuela ha sido el régimen de Maduro y de Chávez. Y entonces hay que entender que ese ha sido el motor fundamental para la salida de más de 8 millones de venezolanos en los últimos 10 años, ¿no? Ahora bien, hay una parte importante de los venezolanos que han salido, que hemos salido de Venezuela, donde nuestra salida no estuvo determinada por eso, sino que también tenía motivos profesionales. Es decir, hay mucha gente que ha salido. De esos 8 millones hay una proporción muy importante de profesionales y de gente que trabaja activamente en en los países de acogida y que inclusive, en el caso notorio el de Perú, donde hay una cantidad muy importante de venezolanos, hayan habido varias reuniones de autoridades locales que valoran de manera muy importante la actividad comercial, profesional de los venezolanos. Entonces, esa es una arista de este problema. Otra arista de este problema
son los venezolanos que van a los países vecinos y a los Estados Unidos, a cualquiera, y entonces toman parte en actividades criminales. Y entonces al hacerlo, por supuesto, mancillan. Es una realidad, pero lo cierto es que basta con que uno o dos venezolanos participen en eso para que la gente empiece a decir los venezolanos. Entonces, digamos, el tema del tren de Aragua en varios países del mundo, eso es una realidad y hay que ser muy franco en señalar que quienes van a otro país, no pueden permitir, no pueden pretender, perdón, no pueden pretender que sea el otro país el que adapte sus reglas, su constitución, sus leyes a lo que los venezolanos pretendan hacer. Y tampoco se puede pretender que muchos venezolanos, en el caso específico de los Estados Unidos es importante, llegan aquí con la pretensión de que los Estados Unidos están obligados a resolverles el problema que ellos traigan, el que sea. Entonces, una cosa son las leyes internacionales en materia de asilo y otras cosas son las pretensiones completamente desproporcionadas de gente. Entonces, en esa realidad extremadamente compleja, es innegable que hay una proporción muy importante de venezolanos que contribuyen en los mejores términos profesionales y de trabajo, etcétera, a la vida en los países de acogida. Ahora, tú estás tocando otra dimensión de este problema, que es hasta qué punto los venezolanos tenemos derecho a involucrarnos y a pretender cambios en las directrices políticas en los países de acogida. Ese es un tema sumamente importante y que tiene también toda una gama de respuestas. Es decir, por ejemplo, en mi caso, yo tengo las dos nacionalidades y yo voy a votar por quien yo decida votar, pero yo bajo ningún respecto voy a pretender involucrar, es decir, usar la política norteamericana para polarizar aún más el país y decir solamente quienes apoyen a Venezuela de tal manera, eso no es posible, porque el asunto es que lo que a nosotros más nos interesa como venezolanos es que quien sea que esté en la Casa Blanca que viene, sea Harris o sea Trump, entienda la naturaleza del problema venezolano y que los Estados Unidos sigan actuando con la solidaridad que han actuado y más porque han tenido altibajos. Así que a los venezolanos no nos corresponde involucrarnos, sí actuar como ciudadanos de los países donde estamos, pero no mezclar la política venezolana en eso porque se convierte en un tema extremadamente tóxico. No, yo me refiero, Vladimiro, o sea, cómo los países de acogida pueden ejemplificar a través de esos buenos ciudadanos que le han llegado y que son profesionales y que están siendo exitosos, ejemplificar de alguna manera que los demócratas de Venezuela tienen razón de existir y tienen razón de invocar la recuperación de su país, porque están demostrando que salieron de allá siendo buenos profesionales, la circunstancia los obligó, pero están demostrando afuera que siguen siendo buenos profesionales y que están en capacidad de regresar a aportar mejores formulaciones para el bienestar colectivo. Sí, es que eso que tú estás diciendo Yo está hablo por tu caso, o sea, cuando yo toqué este tema, yo me estoy inspirando en el caso tuyo justamente, ¿no? Tú eres un profesional meritorio de la Universidad Central de Venezuela, con el reconocimiento en muchísimas instancias, tanto políticas como de otro orden, pero estás afuera y hoy día, o sea, tú andas en un peregrinar permanente, producto de tu propia especialización en distintas universidades de distintos países del mundo, porque así te he visto yo últimamente en los últimos años, dictando charlas, conferencias, invitado como profesor especializado en un área para formar a otros en esos países mismos que te dan acogida. Y sin embargo, pues en Venezuela, tú no puedes en este momento en que estamos pronunciar un discurso adverso al régimen, porque si te pones al alcance de ellos, te detienen, ¿no? Y te neutralizan. ¿Me Sí, entiendes? bueno, Entonces, es que eso es una parte muy importante de la tragedia que estamos viviendo. bueno, Es decir, esta gente, que en el régimen en Venezuela lo han convertido en un entorno tóxico donde todos los que tenemos una opinión distinta a la que ellos tienen,
entonces somos sospechosos de traición a la patria. Ah, En mi caso específico, yo nunca pensé en dejar Venezuela, y si las cosas se van cambiando, yo sería uno de los primeros que estaría pensando en regresar a Venezuela. no, exacto. ¿Entiendes? Pero el asunto es que la actuación dentro de los países donde estamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, la posición de los venezolanos es extremadamente polarizada. Y nosotros hemos tomado la decisión en varias organizaciones de no de no pedirle a la gente que no tenga opiniones, porque eso no es posible. Yo tengo la opinión que yo quiera. Lo que hemos tratado es que las organizaciones de venezolanos no se pronuncien específicamente sobre el tema de las candidaturas, porque eso contribuye en buena medida a polarizar más un entorno que ya de por sí está muy polarizado. Entonces, el caso de los venezolanos en los Estados Unidos, donde la opinión de los latinos puede ser, puede llegar a ser decisiva en algunos de los estados. Entonces, el tema de qué posición toman los venezolanos es un tema delicado, porque en la medida en que tú te involucres, o bien los venezolanos que están con Trump, o bien los venezolanos que están con Harris, eh, eso tiene otro tipo de implicaciones, y nosotros tenemos que calibrarlas en función de qué es lo que nos conviene como posición de los países frente a Venezuela. Entonces, lo que tú dices, el que dentro de estos países nosotros tratemos de dirigirnos a la dirigencia, digamos, a los actores políticos, y señalar la tragedia de Venezuela y pedir solidaridad con Venezuela, absolutamente de acuerdo contigo. Pero el hacerlo de una manera, por ejemplo, toma el caso de España. En España se dio la circunstancia, por las razones que ya tú sabes, de que España le dio asilo al presidente electo González Urrutia. Bueno, muchos venezolanos que no aceptan de ninguna manera a Pedro Sánchez, entonces pretenden, está bien que le den asilo a González Urrutia, pero nosotros vamos a protestar en contra de Pedro Sánchez. O muchos venezolanos que detestan a un partido como Vox, entonces dicen, nosotros no podemos aceptar que el Congreso de los Diputados, con mayoría del Partido Popular y Vox, se pronuncie a favor de González Urrutia. Eso es un sinsentido de tal tamaño, porque entonces resulta ser que tus preferencias políticas terminan por tomar precedencia sobre todo lo que es importante para la recuperación de Venezuela, y eso es el lujo que nosotros no nos podemos permitir. Estamos obligados a actuar con esa complejidad. En el caso de Brasil, se acaban de producir unas elecciones de alcaldes, donde parece que los sectores cercanos más a la derecha y a Bolsonaro están ganando. ¿Qué le corresponde a los venezolanos en Brasil? ¿Salir a manifestar en contra de No, Lula? hacer mutis, hacer mutis. No creo, no creo. Tú lo puedes analizar y puedes reflexionar Sí, y puedes escribir, pero tú tienes que estar muy consciente de que el rol de Lula, por ejemplo, en el último caso de la reunión de los BRICS, fue esencial sí. para desmontar una maniobra de Maduro de aparecer reconocido en un ámbito internacional distinto a la OEA y distinto a la ONU y distinto a la Unión Europea. Sí, pero ahora Porque, que el resultado le es adverso a Lula en las elecciones, entonces hay los que atizan, ¿no? En la dirección del gobierno venezolano, porque ahora Maduro probablemente se va a aprovechar de lo que en algún momento dijo, pues que el traidor era Lula. Entonces ahora él se va a fincar más en bueno, esa pero argumentación. Antonio, ahí es donde los venezolanos que están fuera de Venezuela tenemos que tener el suficiente criterio para distinguir y no prestarnos a ese tipo de cosas. No, estoy de acuerdo Este, contigo, estoy de acuerdo contigo. O por sea, eso te digo que el caso de España, allí gente a quien yo conozco muy bien y que hemos estado en reuniones, saltaron en la reunión diciendo que cómo era posible que Venezuela aceptara el apoyo de Vox. Entonces yo les dije, Vox tiene la posición que tiene respecto a la inmigración en España. De la misma manera que Trump ha dicho lo que ha dicho, y Harris en cierta manera, o sea, el tema de la inmigración venezolana en los Estados Unidos es un tema tóxico, hipervenenoso. Ahora bien, los venezolanos que apoyan a Trump aquí están a favor de las medidas que está proponiendo Trump contra la inmigración venezolana. No, no creo. Y tampoco los que están a favor de Harris están dispuestos
están dispuestos a apoyar todas las decisiones que ha apoyado el gobierno de Biden, que ha permitido que entre un número muy importante de inmigrantes en condiciones ilegales. Entonces, esto no tiene ninguna respuesta fácil, pero lo que sí está claro es que nosotros no podemos contribuir a la polarización norteamericana, porque si algo debiéramos haber aprendido de nuestro propio país es que la polarización es el enemigo uno de la democracia. La democracia existe porque el centro sobrevive. En el momento en que los extremos se fortalecen, la primera víctima es Es el centro. la democracia. Así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que los venezolanos terminamos por no entender eso y seguir repitiendo el error horrendo que trajo a Chávez, porque a Chávez lo trajo en buena medida la polarización. Y entonces, te voy a decir una cosa más. Los jóvenes venezolanos, porque uno piensa en la diáspora y cree que la diáspora es una estructura uniforme donde los No, venezolanos están llorando porque quieren ir para Venezuela, etcétera. En absoluto. no. La diáspora es un cuerpo complejo donde hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya yo nací en Venezuela, quiero los joropos, quiero las arepas, etcétera, pero yo me tengo que ocupar de mi vida fuera de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de esos jóvenes, que son en buena parte medida los más jóvenes, que dicen eso, le reclaman a la generación anterior, le reclaman a sus padres y a sus abuelos que nunca asumieron la responsabilidad de haber traído a Chávez al poder, porque es muy fácil la historia esta de que Chávez lo trajeron los cubanos, que no tiene absolutamente nada que ver, a Chávez no lo trajeron los cubanos. Y entonces transformar eso en que era una conspiración contra Venezuela que se materializó en Chávez, cuando en realidad fuimos los propios venezolanos y la polarización dentro de Venezuela quienes contribuimos de manera decisiva a debilitar, como decía Teodoro Pekov, el sistema de partidos políticos. Y al hacerlo trajimos al peor de todos, creyendo que tenía una solución maravillosa, te trajiste al peor de todos para que resolviera el problema de la polarización y la corrupción, etcétera. Entonces, esa responsabilidad, yo solo he escuchado a jóvenes venezolanos, esa responsabilidad ellos no sienten que sus padres ni sus abuelos la tomen. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque dentro de todo este mapa, regresando a tu pregunta, dentro de toda esta geografía tan difícil, de esta navegación tan compleja en estas aguas tan turbulentas, nosotros tenemos que reflexionar sobre lo que significan todas estas cosas y la posición, como tú dices, que estamos obligados a tomar en los países de acogida, de tratar de influir para que los gobiernos de los países de acogida y los pueblos de los países de acogida entiendan el drama de Venezuela y entiendan que el drama de Venezuela, la crisis de Venezuela, no la podemos resolver solamente los venezolanos, porque hay implicaciones geopolíticas que van más allá de nosotros mismos. Entonces, en la medida en que nosotros cumplamos ese rol y que seamos muy claros respecto a que eso no significa que nosotros apoyamos al Tren de Aragua, ni que está bien que no persigan al Tren de Aragua. Pues, contra el Tren de Aragua que hagan lo que digan las leyes de cada país. Claro. ¿Entiendes? Y chao, eso no es nuestro problema. Lo que sí es nuestro problema es que entonces la conducta de algunos venezolanos se traduzca en una ola de xenofobia. Ese sí es nuestro problema. Claro. Porque uno, entonces, bueno, yo sé que me he extendido y que he No, tocado. pero yo toco el tema, porque fíjate, cuando yo hablo contigo, yo hablo de Benamérica, que es un núcleo de profesionales y de venezolanos no profesionales también, que están cercanos a esa organización, como hay otras tantas, que de alguna manera se han dedicado a diseñar, planificar, concebir y analizar con sentido crítico, pero coherente, ¿verdad? Todos estos temas sociopolíticos que nos están afectando no solamente en Venezuela, sino a nivel global. Entonces, cuando yo tomo este tema en esa dimensión, es porque yo siento que los migrantes nuestros requieren que se fortalezcan y aparezcan más organizaciones como Benamérica, por ejemplo, donde se conjugan iniciativas favorables no solo a la democracia, sino al desarrollo, a la concesión de emprendimientos y programas que de alguna manera sean útiles en un momento dado en el que Venezuela recobra la democracia. Pero es que yo veo que no se recobra porque no hay coincidencia en esas expresiones que maneja Benamérica, por ejemplo. Veo muy pocos grupos a nivel global. Hay venezolanos en Perú, en Chile, y ninguno se ha organizado
dentro de estas características con que se manejan ustedes multidisciplinarias, que tienen gente del petróleo, de la economía, de la ciencia, de la psicología, de formación ciudadana, o sea, dando herramientas a los migrantes, donde quiera que estén, para que manejen este tema dentro de esos marcos de coherencia que tú estás hablando. Sí, sí, eso, digamos, esos son espacios. En América tiene varios comités sectoriales que tienen algunos que ver con petróleo. Exacto. Sí, sí, eso es Y eso es lo cierto. que hay que hacer. Y son muy activos, especialmente ese que tiene que ver con el petróleo, el Eduardo Betancourt. Porque en la medida que tú estás organizado así, vas a encontrar que la OEA, la ONU, todas las demás organizaciones a nivel mundial te den el apoyo necesario en un momento dado desde el punto de vista Te lo dan en cierta institucional. medida, no es automático, No es pero automático, por eso. sin duda lo que tú estás diciendo es muy importante. Hay otras organizaciones también, ahí está la organización de Tomás Páez, nosotros mismos en el Movimiento Ciudadano, venezolano en el mundo. Es decir, hay una profusión importante de organizaciones de venezolanos, Sin Mordaza, Plan País, etcétera, como Coalición por Venezuela. Pero yo los quiero ver interactuando, ¿me entiendes? O sea, Sí, no núcleos en particular, sino empezar a sí, en interactuar unos eso, y otros. fíjate, ahí tocaste un punto muy importante, porque nosotros desde el MCBM estamos promoviendo una plataforma que la hemos llamado Zona Venezuela. Todavía no ha salido a la luz pública, así que te estoy dando ¿cómo se llama? La primicia. Esto no ha salido a la luz pública, pero está en una etapa avanzada y precisamente lo que queremos es que sirva como un núcleo para interactuar y formar alianzas entre esas organizaciones de venezolanos en la diáspora. Precisamente eso. Bueno, y tú sabes muy bien que aquí en Ojo con Eso Televisión lo que hemos procurado es eso, que esas alianzas se den. Yo manejo la fórmula de la alianza. Yo tengo como alianza hoy a Benamérica, la Escuela de Gobernanza, al Reporte Confidencial, al Portal Sin Filtro de Mario Petit, al Observatorio Mundial de la Diáspora de Tomás Páez, y Claro. así por el estilo. O sea, yo comunicacionalmente yo trato de No, no, traerlos no, a todos tú has porque, estado haciendo porque sé, un trabajo exacto. encomiable. Entonces, ese mismo sentido que yo aplico comunicacionalmente, yo creo que tiene que aplicarse en la Desde interactuación el de punto de unos y vista otros. organizativo, sí, ¿Me sí, entiendes? así es, así es. Así es. Y bueno, yo sé que tú estás en ese nivel, pues, y en ese propósito. Y como estás en Benamérica y eres vicepresidente allí, yo creo que es bueno que se movilicen un tanto en función de que todas estas organizaciones, estén en España, estén en Perú, estén en Chile, estén en Ecuador, se hipervinculen, ¿me entiendes? Ujú. Para que el mensaje Sí, no sea el grupal nada más. no, no, estoy completamente de acuerdo contigo, de eso en buena parte se trata. Bueno, Es entonces, más, como de costumbre con estas cosas, es más fácil expresarlo que hacerlo, pero está claro, está muy claro tú y eso es lo que queremos hacer. bueno, entonces yo espero pronto ver que aquí me convocan para participar en un foro donde estén todas Ujú. esas organizaciones, aunque sean dos representantes de cada una, su vicepresidente, su presidente o el secretario ejecutivo, de cada una de ellas, conjugando una reunión global para calibrar, o sea, lo que cada una está haciendo, lo que puede aportar y lo que puede agregar como propósito de lucha por esta causa venezolana. Bueno, Porque si no, no eso, estamos cayendo, si lo hacemos por separado, estamos cayendo en el clásico partidismo, pues, no, por no, eso decir está algo. claro. Claro, claro. Sí. Nosotros aquí necesitamos absolutamente una O labor sea, se coordinada. requiere unicidad en el propósito que es el propósito Ujú. nacional. Sí, sí, sin duda. ¿Ok? Independientemente del área que cada uno maneje, académica, de petróleo, de docente, qué sé yo, técnica, pero que confluyan. Sí, ¿Ok? Entonces bueno, te encargo de eso y cuando lo tengas listo, el diseño de esa reunión me avisa. bueno, cuídate mucho, Ben. Dale, pues un Un abrazo. abrazo. Chao. Chao, chao. Hasta luego.